Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy al grupo 3 le tocó las partes de la célula. Nos tocó las partes del glioxisomas, peroxisomas, vacuolas, lisosomas y ribosomas. Me presento, mi nombre es Jimena Guamanilla y me tocó la parte de los peroxisomas. La función principal de estos es que son vesículas membranosas que realizan funciones críticas en la desintoxicación celular y el metabolismo de lípidos. En las enzimas claves podemos ver que contienen enzimas como las oxidasas que producen peróxido de hidrógeno, que es un subproducto tóxico, y la enzima catalasa, que rápidamente descompone el peróxido en agua y oxígeno, neutralizando así su toxicidad. De allí se deriva su nombre de peróxido. Mi nombre es Olguino Sonco Anderson Giovanni. Voy a continuar con el tema de peroxisomas, metabolismo de lípidos. Hay lípidos de cadena muy larga y demasiado complejos. Mediante la beta-oxidación, los peroxisomas lo reducen a otros menos complejos para así agilizar y hacer más fácil su consumo. Localización. Se localiza principalmente en órganos de desintoxicación como son el hígado y los riñones. Biosíntesis. Participan en la síntesis de plastógenos, un tipo de fosfolípido vital para el cerebro y la mielina. Doy paso a mi siguiente compañero. Todo muy buenos días. Mi nombre es Gloria Medalía Rotimamani. En esta oportunidad daremos la definición de glioxisomas. En caso de los glioxisomas, son organulos de las células vegetales que transforman las grasas en azúcares, es decir, de carbohidratos a lípidos, durante la germinación de las semillas. También esto se origina a partir del retículo endoplasmático. Para conocer un poco de su estructura, tenemos que tomar en cuenta que ellos tienen una sola membrana que los separa del citoplasma. También contienen enzimas especiales como la isocitrato de liasa y la malato sintasa. Su interior es donde se transforman las grasas en azúcares. También son parecidos a los peroxisomas, pero tienen una diferente función tienen una función diferente. Esto también se puede encontrar en semillas vegetales, sobre todo durante la germinación. Su función de los glioxisomas es transformar las grasas en azúcares durante la germinación. También proveen energía a la planta antes de que realice la fotosíntesis. Participan en la ruta del glioxilato, un proceso metabólico importante. Ayudan al crecimiento inicial de las plántulas. Eso sería todo. Gracias. Importancia de los glioxisomas. 1. Permiten que la semilla germinada sobreviva sin luz, transformando sus reservas de grasa en azúcares. 2. Son esenciales para el desarrollo inicial de plantas oleaginosas, como el ricino, girasol o soya. Su actividad metabólica apoya la transición energética desde la germinación hasta la fotosíntesis. Ahora vamos a ver las diferencias con otros orgánulos. Primero, la membrana. Los glioxisomas solo tienen una membrana, mientras que los mitocondrios y cloroplastos tienen doble membrana. En sus funciones principales, los glioxisomas transforman grasas en azúcares, lo cual se denomina el ciclo del glioxilato, mientras que los peroxisomas eliminan peróxidos y desintoxican la célula. Los mitocondrios producen energía, la ATP, mediante la respiración celular. Los cloroplastos realizan la fotosíntesis para fabricar glucosa usando luz solar. En la producción de energía, los glioxisomas no producen ATP directamente, solo generan compuestos que luego usan los mitocondrios. Las mitocondrias sí producen ATP directamente. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la vacuola. El origen. La vacuola se forma a partir de vesículas pequeñas que salen del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi. Estas vesículas se fusionan entre sí hasta formar una gran cavidad llena de líquido llamada jugo vacuolar. Dentro hay agua, sales minerales, azúcares, proteínas, pigmentos y desechos. En las células vegetales, esta cavidad puede crecer tanto que ocupa casi todo el interior de la célula. Es como si dentro de una célula hubieran muchas gotitas que se juntan y forman una gran bolsa. Esa bolsa sería la vacuola. Estructura. La vacuola es un organelo membranoso. Está rodeada por una membrana llamada tonoplasto que controla el paso de sustancias hacia dentro y fuera de ella. En su interior tiene lo que es el jugo vacuolar, una mezcla de agua, enzimas, sales, pigmentos y otras moléculas.
Eh, Funciones. Primero que nada, sirve para almacenar agua, nutrientes, pigmentos y desechos. También ayuda a mantener la presión interna, ayuda a regular el pH y la cantidad de agua dentro de la célula. También participa en lo que es la digestión celular, ya que algunas vacuolas tienen enzimas. También ayuda a guardar sustancias tóxicas o de reserva y ayuda al equilibrio de la homeostasis. Ahora pasemos a lo que es la vacuola vegetal. Ya. Las vacuolas vegetales son organelos grandes y versátiles que actúan como centros de almacenamiento y soporte estructural para la célula. ¿Esto qué quiere decir? Que mantienen la rigidez de la planta mediante la presión de turgencia y almacenan agua, nutrientes como azúcares, proteínas y desechos. Hablando sobre el soporte estructural, que ayuda a mantener la forma de la célula y el tamaño de la planta al acumular agua y eso crea la presión de turgencia, lo que la presión de turgencia es que permite que la vacuola mantenga el agua dentro de la vacuola y evite que se salga. Si es que se llega a salir, eso hace que la célula se llegue a marchitar y lo cual afecta eso a la rigidez de la planta, al tallo. Entonces, eso mantiene mucho a su soporte estructural. Otra función importante que tiene es el almacenamiento. Guarda una variedad de sustancias, incluyendo agua, nutrientes. Dentro de ellos son los azúcares y proteínas y productos de desecho. Otras funciones es la función del metabólica. Sirve como centros de degradación y son cruciales para la regulación del crecimiento y respuesta al estrés de la planta o la célula de la planta. Una de las funciones más importantes es la defensa, que contribuye contra patógenos, ya sean almacenando sustancias tóxicas o liberando enzimas para destruir componentes celulares. Y el otro es el volumen celular. En muchas células vegetales que ya son maduras, una vacuola puede ocupar hasta el 90% del volumen celular. Pero cuando una célula vegetal no está completamente madura, se presenta en pequeñas porciones vacuolas. No tiene un gran porcentaje dentro de una célula. A continuación le voy a dar pase a la vacuola animal. En lo que es las células animales, las vacuolas son más pequeñas y numerosas. No ocupan tanto espacio como en las células vegetales, pero son igual de importantes. Algunas de sus únicas funciones son el almacenamiento temporal de nutrientes o desechos, la digestión celular, ya que algunas se fusionan con lisosomas para degradar materiales. También se encargan de la regulación del agua. En organismos unicelulares existen vacuolas contráctiles que expulsan el exceso de agua y también ayudan en el transporte interno de sustancias dentro del citoplasma. En conclusión, la vacuola es un orgánulo esencial que nace de la unión de vesículas del retículo y de Golgi. Su estructura es simple, formada por una membrana llamada tonoplasto y su contenido líquido la convierte en un sistema de almacenamiento y regulación. En plantas es grande y vital para su forma y color, y en animales es pequeña, pero ayuda en la digestión y en el equilibrio interno. A continuación hablaremos sobre los lisosomas, quien les habla es Erika Ayala González Chata. Los lisosomas son orgánulos presentes en las células animales. Están rodeados por una sola membrana y contienen enzimas digestivas capaces de descomponer distintos tipos de sustancias como proteínas, lípidos y carbohidratos. Su función principal es actuar como el sistema digestivo de la célula, eliminando lo que ya no sirve. Sus características principales son que mantiene un pH ácido alrededor de 5, que permite que sus enzimas funcionen correctamente. Se forma en el aparato de Golgi a partir de vesículas que contienen enzimas producidas en el retículo endoplasmático. También sus enzimas evitan que
su membrana evita que las enzimas salgan y destruyan otras partes de la célula, protegiendo su interior. Como principales funciones son la digestión intracelular, es decir, degradar y reciclar material que la célula ya no necesita. También participan en la autofagia, donde eliminan orgánulos viejos o dañados. Ayudan en la defensa celular destruyendo bacterias o virus que ingresan y finalmente contribuyen a la apoptosis o muerte celular programada cuando la célula debe de ser eliminada. Ahora pasemos a hablar sobre los tipos de lisosomas. Existen dos tipos principales: los lisosomas primarios, que son los recién formados en el aparato de Golgi y contienen enzimas digestivas aún inactivas. Segundo, los lisosomas secundarios, que se forman cuando los primarios se fusionan con vesículas que contienen material a degradar. En este momento las enzimas se activan y ocurre la digestión celular. La importancia de los lisosomas es mantener la limpieza y el equilibrio dentro de la célula. Eliminan desechos, reciclan componentes viejos y destruyen microorganismos dañinos. Además participan en la muerte celular programada, un proceso necesario para el desarrollo y renovación de los tejidos. Si los lisosomas fallan, pueden acumularse sustancias tóxicas y causar enfermedades graves. La formación de los lisosomas se da a partir del retículo endoplasmático rugoso, donde se fabrican las enzimas digestivas. Luego, estas enzimas pasan al aparato de Golgi, donde se modifican, se empaquetan en vesículas y se marcan con una etiqueta especial llamada manosa 6-fosfato. Finalmente, esas vesículas se separan del Golgi y se convierten en lisosomas primarios, listos para actuar cuando la célula los necesite. Para empezar, quien les habla es Darín Ricardo Torres Milcara. Hoy les voy a hablar sobre una parte muy importante de nuestras células, que vendrían a ser los ribosomas. Y para entender mejor, vamos a imaginar esto, que nuestra célula es como una gran fábrica, y dentro de ella hay muchos trabajadores haciendo diferentes cosas. Uno de los más importantes son los ribosomas, que serían como los cocineros o los obreros de esta fábrica. ¿Y qué hacen los ribosomas? Ellos se encargan de preparar las proteínas, que son como los platillos o productos que necesita la célula para funcionar bien. Sin proteínas, la célula no podría crecer, ni reparar sus partes, ni mantenerse viva. Así que los ribosomas son los constructores de la vida. ¿Y de dónde sacan la receta? Los ribosomas no inventan las proteínas, reciben las recetas desde el ARN mensajero, que es como un papelito que trae las instrucciones del ADN, que vendría a ser el jefe de la célula. Entonces el ribosoma lee esas instrucciones y ensambla los aminoácidos que son como piezas de Lego, y para poder formar la proteína. ¿Y dónde están los ribosomas? Hay dos tipos, que vendría a ser los ribosomas libres, que flotan por el citoplasma y hacen proteínas para uso dentro de la misma célula, como si cocinaran para su familia o para ellos mismos. Luego los ribosomas pegados al retículo endoplasmático rugoso, que hacen proteínas para enviar afuera de la célula, como si se cocinaran para venderlas. Luego existen diferencias entre los ribosomas eucariotas y procariotas, lo cual es importante en el desarrollo de antibióticos, ya que muchos atacan selectivamente los ribosomas procariotas para no dañar las células humanas. Y un dato que les puedo adicionar son que todas las células tienen ribosomas, incluso las bacterias. Solo cambiaría un poco de tamaño y composición, pero al final hacen el mismo trabajo, que vendría a ser crear proteínas. Muchas gracias.